Bueno, ¿cómo estás? Buenas noches, si es viernes, o buen día, si es sábado. Este es el especial. Y hoy con un tema que tal vez te toque, por supuesto, yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos sentido discriminación en algún aspecto, ¿sí? Hoy este es el tema que nos trae para conversar en el especial. Tenemos el equipo que ya llegó a la radio, Clelia Gómez, Claudio Cruces, Marta González y Liliana Dulbeco, para charlar sobre esto. Tema importante en la humanidad, digo, ¿no? Discriminación. ¿Qué es? Y sería un trato diferente, pero el tema es cuando es perjudicial. Eh, Puede ser por temas de motivos de raza, de sexo, ideas políticas, religión y muchísimos temas más en el cual nos sentimos discriminados. Y uno piensa mucho, este programa realmente nos hace pensar, escuchar, investigar y decir por qué la discriminación. ¿Nos discriminamos nosotros mismos? ¿Será causa de, eh, no sé, autoestima? ¿Qué pasará? ¿Vendrá de la familia? Vamos a abrir este conversatorio hoy. eh, para ver a dónde llegamos con vos. Y también, ojo, esperamos tus comentarios aquí en el programa. Y por supuesto tu participación, que es muy importante. Y tus opiniones, puedes estar en acuerdo, en desacuerdo con nosotros, y todo es bienvenido para el aprendizaje. Vamos con este programa hoy sobre el tema discriminación. ¿Cómo andamos con esto, Clelia? Ah, bueno, Buenos buen días día, a salud. todos. Buen día, buen día. Yo creo que siempre se discrimina, todo el tiempo, de manera negativa o positiva. De manera negativa, yo lo vengo sintiendo desde hace tiempo, desde que cargué con unos cuantos años. Por ejemplo, el teléfono de línea ha sonado hasta el cansancio por encuestas, pero una de las primeras cosas que preguntan es la edad. Cuando se enteran de que uno tiene más de 80, muchas gracias, cuelgan. La opinión de una persona de más de 80 años no importa. Uh, Yo me siento discriminada. ¿Qué te parece? Así es. Mira vos, ¿eh? Y sí. Y acá tenemos a Claudio Cruces, que él se siente discriminado porque es hombre. Dice que no lo dejamos hablar, no sé cómo es la historia. No. A mí me discriminan por mi gran belleza. Ah, ya me... Ah, sí, sí. No, vos sabés que este, hay dos, como dijo Clelia, ¿no? Hay dos tipos de discriminaciones. Baruch Spinoza, el gran filósofo judío, decía que existe la discriminación por amor, el prejuicio de amor, decía él, ¿no? Y es interesante porque siempre cuando hablamos de discriminación, por ejemplo, lo que le pasa a Clelia con su edad, es una discriminación negativa, pero también creo yo que las discriminaciones positivas son malas. Cuando te dicen, vos que sabés de todo, ¿no? Vos que sos tan bueno, porque el día que hiciste algo malo o el día que no sabés pasás a ser Satanás, ¿no? Y ninguna de las dos cosas están de acorde con la realidad, porque ni nadie sabe mucho, ni nadie sabe poco. Algunos lo discriminan, el gran prejuicio de la gran belleza que tiene esa mujer, que dentro de 10 años no la va a tener más y ya no va a ser la persona admirada. Entonces la discriminación por amor existe y tampoco es buena, no es buena para el que la recibe, ni es buena para el que la da porque no es congruente con la realidad.
Sí, te Sí, yo entiendo. lo decía en otro sentido, Claudio. Lo Ajá. decía en el sentido de que a veces no, en general estamos discriminando todo el tiempo, separando una cosa de la otra. A ver, Sí, sí, Clelia, hoy antes de empezar, yo me dabas hoy le ponía el ejemplo a Luisa de Sí. que separo lentejas de porotos, los separo, los discrimino, Ujú. donde cocino porotos, no cocino lentejas porque tienen diferente tiempo de cocción. Ponele. Claro. Este, pero a veces las invitaciones discriminan Ajá, cuando dicen, bueno, venir vestido de tal forma. claro. Ahora no tanto. Me acuerdo de una discusión matrimonial que tuve con mi esposo ya fallecido, una vez que fuimos al Colón y fuimos arriba, no teníamos plata y fuimos arriba y yo le dije, ponete corbata. Dijo, no, hace tanto frío que iba con un lindo poncho norteño enroscadito en el cuello, no me hace falta ponerte. Mirá que te van a discriminar. Claro. Y Ahí está. en esa época era obligatorio ir con corbata. Y bueno, por esas cosas que a veces tenemos en los matrimonios, de que si yo digo sí, más fuerte digo yo no, no se la puso. Y efectivamente, a la entrada le dijeron, a ver, señor, abra la bufanda, y no tenía corbata puesta y no podía entrar. Bueno, yo le protesté tanto que por llevármela contra mí, por solidaridad masculina, el funcionario que había ahí le dijo pase, y pasó así. Claro, Lilia, porque el tema es cuando la discriminación realmente perjudica, digamos, ¿no es cierto? Hace un daño. ¿Cómo estamos, Marta, con este tema? Mirá que tu Ay, micrófono está haciendo ruiditos, te voy avisando, ¿eh? porque está abierto, claro, yo estoy Claro, tomando mate y apoyando mate en la mesa. bueno, Reconozco, asumo la culpa. es muy sensible, es muy sensible. Sí, bueno, mira, estoy escuchando y sí, o sea, lo que dice Clelia es cierto, y Claudio también. O sea, más que dos tipos de discriminación, la discriminación se puede utilizar para diferentes cosas. Es decir, en el aprendizaje es necesario discriminar y saber que los porotos son porotos, las lentejas son lentejas, tienen diferente cocción. Es decir, el mecanismo de análisis que usamos nosotros para aprender discrimina, porque si no discrimina seríamos un desastre, no diferenciaríamos una cosa de otra. Claro. Eso es positivo. Ahora, cuando nosotros utilizamos la discriminación para proyectar afuera aquello que nos molesta y poder controlarlo, es otra cosa. Entonces, todos los sentimientos negativos que tenemos dentro nuestro, que nos molestan, que no queremos asumirlos como propios porque nos hacen daño, los podemos poner afuera y controlarlos. Y también controlamos así, por ejemplo, la baja autoestima, proyectando en otros y haciéndolos sentir mal, entonces el otro es el que tiene baja autoestima y no yo, porque lo proyecto, le hago bullying, por ejemplo. Otra cosa es discriminar, como dice Claudio, la belleza. O sea, yo me siento no muy bello, entonces puedo reírme de otro poniendo afuera esos sentimientos y hago también bullying. O puedo controlar, por ejemplo, lo que hacen los que quieren tener poder, porque tienen sentimientos de mucho miedo de no tener poder. Entonces, para poder sentirse mejor, al otro le quitan el poder, lo destruyen, lo discriminan, diciendo que es judío o negro o lo que fuera, o indio, o como se decía que no eran humanos los indios, bueno, todas esas cosas. Y yo en este momento estoy pensando en algo y que lo quiero decir, porque ayer hablando
con una profesora, me dice que en el secundario no existe más educación democrática. ¿Me están escuchando? Sí, sí, sí. Como materia, Sí. ustedes que ejercen, porque yo hace rato que no doy clases, entonces no hay más educación democrática ni instrucción cívica. Exacto. Entonces yo siento que, ¿cómo se preguntan qué pasó con la democracia? Sí, en democracia sacaron la materia educación democrática, instrucción cívica del secundario, y no es el último gobierno. En los 40 años de democracia, no sé cuándo empezaron a sacar la materia, pero a partir de ahí... Cambió de nombre, Marta. No Fue cambió de cambiando nombre, de la nombre. sacaron. No, porque te cuento, No, se llama no está, Clelia. orientación, algo de ciudadanía, se llama algo de ciudadanía, y enseñan cualquier cosa en esa materia, eso es lo que me dijeron, que no enseñan, los chicos no hacen, por ejemplo, el simulacro de elecciones como hacen en primaria, no tienen idea de lo que es la Cámara de Senadores y Diputados, no les enseñan cómo se construye el poder. Entonces después, los que manipularon desde muy arriba todo ese tema, apuntan a las emociones del adolescente, que quiere cambiar todo, que quiere romper todo, que quiere cuestionar, y entonces él se los orienta a la elección de un candidato, ¿no? Y no se le analiza, no se hace el análisis, la discriminación necesaria para saber qué es cada cosa y en qué lugar va, y cuando la elección que hacen es una elección con sentido. Así que miren todo lo que se puede hacer con la discriminación al servicio depende de que uno la ponga. Claro. Es un tema muy, muy extenso, amplio y que también tiene que ver también con un delito, a veces cuando la discriminación perjudica, hay una ley. Bueno, Ya por vamos eso, a tener invitados. Sí. por ejemplo, lo que vos decís, se utiliza, si yo denuncio a alguien, lo acuso, le estoy complicando la vida, aunque después de 10 años sea inocente, le arruiné 10 años de su vida con lo que hice. Claro que sí. Entonces, también se puede utilizar como arma. O sea, fíjense todo lo que se puede hacer. Entonces yo digo, apelo a todos los docentes, padres, educadores, políticos, que repongan la materia de educación democrática en la escuela secundaria. Así es, me parece Claro, porque genial. nosotros nos vamos a referir sobre todo a la discriminación social en un sentido negativo. Claro, claro. Y eso es Ya. discriminación también, sacarle a los chicos la posibilidad de pensar, es discriminarlos, o sea, le sacan la materia de educación democrática, como si no fueran capaces de pensar, después lo hacen elegir presidente a los 16 años, sin darle ninguna formación, y apelan a la emocionalidad del chico y lo llevan y lo conducen a cualquier lado. Es la idea del poder. Hola Lili, ¿cómo Bueno, andas? Vamos a escuchar a Liliana. Hola, buen día, ¿cómo están Buen día. todos? Fíjense si se escucha bien y me avisan, porque si no me Perfecto, cambio de Lili. lugar. No, está Yo bueno. se escucha bien. estaba, digamos, pensando en dos tipos de discriminación que vivimos mucho en nuestro país, por empezar, pero seguramente en toda América Latina también y en otros países. Una es la discriminación por edad. En la Facultad de Psicología estaba la materia tercera edad, que la dictaba el doctor Salvareza, ya fallecido. Él le había puesto el nombre de viejismo cuando se discrimina, digamos, a la gente mayor cuando hay una serie de prejuicios con respecto a la vejez. Ahora he leído que le dicen edadismo por edad. Y ayer mismo a mí me pasó haber sufrido un hecho de discriminación en este sentido. Recuerdo dos muy claramente. Fuimos a hacer una compra, precisábamos hablar con el banco. Estuvimos aproximadamente 40 minutos con el tema del banco, porque no resolvían el problema. Me mandaban a una app, que yo la tengo, que más o menos me manejo con los medios digitales,
En la APP no me explicaban de qué manera encontrar ese ítem que tenía que encontrar. No, yo lo busqué, no lo encontré. En un momento le digo, escúcheme, usted no me lo puede hacer el trámite, soy una persona mayor. No, tal es así que una de las chicas del negocio, porque esto también es una discriminación, la gente de la tercera edad queda fuera de un montón de cuestiones por los temas informáticos, por no manejar el celular. Es más, en otros países ha habido denuncias con respecto a esto, porque los bancos, por ejemplo, tienen que ofrecerles alternativas. Lo hago yo desde el banco o digitalmente, o si es una persona más joven que tiene mucho manejo del celular, lo hace directamente esa persona. Ayer mismo también o anteayer me decía una señora también de tercera edad, un poquito mayor que yo, ella en su país, en Venezuela, se pagan todas las cuentas y todos los trámites se hacen por el celular y que tiene terror de dónde meter el dedito y que tiene que pedir ayuda todo el tiempo para hacer esto. Bueno, discriminar es dejar afuera de alguna manera, en sentido negativo. Y están quedando un montón de personas afuera por este motivo en concreto. Recuerdo otra anécdota, en una oportunidad en Cabildo, un día de lluvia, yo me acerqué para tomar el colectivo, había 2 colectivos con 2 carteles diferentes, quería ver qué cartel tenía. Apúrese señora, si no, no hubiera salido, se hubiera quedado en su casa, digamos. Bueno, le dije, por supuesto, al señor, cuando subí y pagué el boleto, te voy a hacer una denuncia en el IDADI, dame tu nombre y apellido. Cerró el pico, no dijo más nada. Pero, digamos, se ven todas las representaciones que hay alrededor de esto. Una persona de tercera edad no puede participar, una persona de tercera edad se tiene que quedar en la casa, una persona de tercera edad está siempre enferma y la sobremedican. Una de las cosas que Salvarezza estudiaba era estos prejuicios en los médicos, en el personal de salud, ¿no? Que llevan a tener cierta idea de lo que, cierta representación de lo que es la tercera edad y por lo tanto en la práctica, digamos, orientan en este sentido, dan montones de medicamentos, luego no los retiran, dan tranquilizantes porque sí, porque se supone que se hace falta ayuda para dormir. Bueno, yo creo que esto es un tema muy importante y que se ve, por supuesto, si uno lo piensa económicamente, va de la mano de que es un sector no productivo, y como es un sector no productivo, entonces ya no nos interesa. Pero aparte, digamos, esa falta de respeto que en otras culturas lo hay, por ejemplo en Japón, yo he tenido practicantes, chicas de ascendencia japonesa, que se manejaban completamente diferente por el respeto que le tenían a las personas mayores como posibilitadoras de transmisión, de conocimientos, etcétera, etcétera. Eso en nuestra sociedad no lo hay. Y me parece que es un tema muy importante y que poco se hace con esto, se hace muy poco. O por ejemplo, cuando te ofrecen las municipalidades actividades o te sugieren, bueno, anda al club o al centro de jubilados, así socializás, etcétera, etcétera. Es decir, todas las actividades de, si querés, no quiero decir de menor categoría o menor rango, pero ¿por qué una persona de la tercera edad no puede hacer algo importante? ¿Por qué no puede escribir? ¿Por qué no puede pintar? ¿Por qué no puede hacer una carrera? Que por suerte las universidades públicas ofrecen la posibilidad de hacer carreras terciarias o universitarias sin límite de edad, y hay muchas personas que se reciben a los 70, a los 75, a los 80 años y más, ¿no? Como que están para las tareas menores, desde ya para las tareas de cuidado, si pueden, te agarran. Cuidado de toda la familia, nietos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, ese es uno de los temas que me parecía importante. Hay otro tipo de discriminación que después lo comento, lo nombro, que es prima mucho en nuestra sociedad. ¿Y cómo quedamos excluidos, Lili? Con el tema tecnológico,
quedamos excluidos. ¿Cuántos trámites estoy tratando de terminar porque no hay forma de que alguien colabore, ¿no? Luisa, Y no hay otra, tenés que entrar a la página, tenés que entrar acá o allá. Y si no tenés buen internet, si no tenés ni siquiera a veces un celular, nadie te ayuda. Quedas ahí. Además, las personas analfabetas, que tampoco pueden realizar muchos trámites y nadie colabora con ellos. Ayer, por ejemplo, tuvimos un hermoso encuentro por los 50 años de la educación de adultos y muchos alumnos míos no pudieron llegar porque al no saber leer, no saben ni siquiera poder leer el nombre de las calles. Entonces tuvieron que ir con un familiar, los que pudieron ir, los que pudieron ir acompañados, y los otros no pudieron disfrutar de ese encuentro y quedaron excluidos. ¿Saben que antes de la otra vuelta tengo varios audios porque hay muchísimos sobre este tema, ¿no? Y ya para próximos Luisa, programas vamos a invitar a alguien del... una cosita Sí, cortita antes de dale. que pases, porque sabés que mi hija se estaba yendo al colegio recién. Ella Ajá, va a cuarto año de la secundaria. sí. Entonces me picó lo que dijo Marta y le pregunté, ¿vos tenés alguna materia de educación cívica, así, así? No, me dijo. En ¿Viste? tercer año tuvimos una materia que se llamaba ciudadanía, el año pasado. Y le pregunté, ¿qué te enseñaron en Cámara de Diputados, senadores? No, no, nos enseñaban sobre alimentación, veganismo. Me llamó tanto la atención que en ciudadanía te enseñen qué es veganismo, qué es vegetarianismo, que quise comentar. Ujú. Claro, sí, 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 sí. Bueno, vamos a pasar a otro aspecto, ¿no? Vamos a escuchar a una joven que es judía y ella habla de este tema. Es cortito el audio, pero vamos a ver qué nos dice. Los inmigrantes son unos sinvergüenzas y nos roban los trabajos. Los gordos, vagos, no tienen disciplina. Los homosexuales, perversos. Un mal ejemplo para nuestros niños. ¡Ah! ¡Qué incómodo!, ¿no? Estoy discriminando en voz alta y es incómodo. Pero esta incomodidad es una semilla. Quiere decir que hay un acuerdo social entre nosotros que reconoce que discriminar lastima. Los negros no quieren trabajar. Los judíos son sucios, roban. ¿Cuánto lastima la discriminación? Como familia nos enteramos. De sorpresa, décadas después, pero nos enteramos. Mis abuelos son húngaros, emigraron a los Estados Unidos antes de la Segunda Guerra Mundial. Pero sus hermanos llegaron acá a Córdoba, desde Hungría antes y después de la Segunda Guerra Mundial. En el momento que surgen preguntas sobre la historia de nuestra familia, la única persona que quedaba viva era el hermano de mi abuelo que vivía acá en Córdoba. Yo vine acá en el año 94 para hablar con él. Hoy lo vamos a llamar János. De János nos enteramos que somos judíos. Mi abuelo lo escondió en Estados Unidos para protegernos. Y János, aquí en Córdoba, hizo lo mismo. Sus hijos y nietos crecieron sin saber de su identidad. ¿Por qué? Porque János aprendió de la forma más determinante cuánto puede llegar a lastimar la discriminación. En la Segunda Guerra Mundial, por ser judío, asesinaron a su hijo, un bebé, en los brazos de su esposa. A su hermana también, con sus 2 niños, hijos de 3 y 7 años. Al cuñado, al suegro, a la otra sobrina, a los vecinos, todos convertidos en humo en los campos de concentración.
Jamás supimos nada. ¿Cómo puede ser que como especie somos capaces de semejantes atrocidades? ¿Cómo es que sigue hoy? ¿Hay algo que puedo o podemos hacer para revertir todo esto? Estas son las preguntas de todos mis días. Y con esta pregunta siempre me viene una historia que me contó mi tío abuelo. Entre tantas cosas que me regaló, esa historia. En primavera del 44, el último año de la guerra, empezaron a marchar a los judíos en su pueblo desde el gueto, donde estaban encerrados, hasta la estación de tren. No sabían a dónde iban. No podían imaginar qué destino los esperaba a pesar de los rumores. Al cruzar el centro de la ciudad, vieron una ciudad fantasma. No salía nadie. Si vos eres simpatizante a los judíos, tu vida corría riesgo. O discriminabas o morías. Mis familiares eran del último grupo que sale del gueto aquella primavera. Y a pesar de las calles silenciosas, alguien caminó con ellos. A riesgo de su vida, pero caminó con ellos. Un hombre mayor, un cristiano, un vecino que había sido amigo de nuestra familia. No pudo levantar la voz. No pudo salvar a sus amigos que eran distintos. Pudo ser testigo. Y esto era su semilla. Y lo sembró en el lugar donde estuvo, en el momento histórico que le tocó vivir. Sigue esta persona, ¿no? Es más largo el audio, pero yo me quedo con esto. ¿Eran distintos? ¿Por qué siempre hay distintos? ¿Qué tienen ellos de distintos? ¿Quién opina, quién dice con respecto a esto? Vos sabés, Luisa, cuando yo era chico, mi papá tenía un negocio acá en casa y yo una vuelta le pregunté qué era un judío, tenía la gran duda de qué era un judío. Y mi papá me dijo, ya te voy a explicar. Y me evadió la pregunta y yo dije, debe ser algo feo un judío, porque mi papá no me quiere contestar. Pero no, mi papá estaba esperando que llegue un proveedor, Slinger. Y le dice, después que le compró todo, dice, ¿le puedo preguntar algo? Dice, mi hijo quiere saber qué es un judío. Entonces, aparte de explicarme que era algo diferente del cristianismo, pero que Jesús era judío, esas cosas que siempre se dicen, se levantó acá el puño de la camisa y me mostró un número que tenía tatuado. Él había estado en un campo de concentración por ser judío, ¿no? Y me contó las cosas, algunas de las cosas que vivió en el campo de concentración y me dijo que un pastor evangélico había hecho algunos trámites y había dicho algunas mentiras para que a él lo saquen de ahí y lo pudo sacar. Y me dijo, desde ahí comprendí que Dios existe, pero que no tiene ninguna religión. Claro, eso, que no Que a tiene... mí me marcó para toda la vida, ¿no? Claro, cuando comprendamos eso los seres humanos, y ahora estamos en presencia de una guerra, ¿no? Con el tema religioso, qué ridículo, Dios mío, ¿qué va a ser? ¿Quién sigue? Se quedaron mudos todos. Me quedé pensando, Luis, en esto que decías de por qué siempre quería ver, pero tiene el micrófono distintos. apagado. Tenés el micrófono apagado. No, Lilia está hablando. Yo lo No. prendí. Ahora lo encendí. Pensando en esto de... Liliana, te escuchamos. Celia, ¿querés hablar vos? No, Lili. No, me quedé pensando en esto de por qué siempre hay distintos, ¿no? Y hay ciertas características del ser humano que vienen, digamos, pensando en lo que decía Marta también y desde la psicología,
vienen desde la propia Constitución. El ser humano es indefenso cuando nace, entonces necesita un largo periodo de cuidados para poder valerse por sí mismo. De hecho, una de las teorías que plantea que nacemos inmaduros, en el sentido de que necesitamos por lo menos 9 meses más de una maduración externa, y que eso vino con la gestación. Es decir, un caballito nace y ya se para en 4 patas y sale caminando. Nosotros terminamos de madurar afuera, por lo menos 9 meses, necesitamos, o un año más para terminar de madurar afuera, y aparentemente esto viene a partir de la bipedestación, de que las mujeres se les achicaron las caderas, entonces, bueno, parte madura dentro del útero y parte madura en el exterior. Esto determina características que no son de ninguna manera definitivas, depende de la cultura en la cual cada uno está inmerso, que vayan para un lado o para el otro. Pero estas características tienen que ver con que, bueno, el bebé es uno con la madre o con quien lo cuida, todavía no hay una diferenciación cuando es muy pequeñito, que hay una tendencia a mantener dentro de sí todas las sensaciones placenteras y expulsar al exterior las sensaciones displacenteras. Eso por ahí tiene relación con lo que Marta decía, que proyectamos lo que es desagradable y lo ponemos en el otro, lo ponemos afuera, esto es desagradable. Freud hablaba del narcisismo de las pequeñas diferencias, y esto se ve por todos lados. Se ve que, bueno, se ve mucho en los grupos de izquierda, pero los grupos que más o menos tienen ideas similares buscan una pequeña diferencia como para discutir con el otro, separarse del otro. Claro, Lili, pero Yo eso va creo que siendo hay después, ciertas Lili. cosas. Eso va siendo después. En el momento del nacimiento, todos somos exactamente iguales, Claro, pero tenemos hay las... una cierta característica que atraviesa a la especie, que tiene que ver con la indefensión y cómo se va constituyendo el aparato psíquico en esos primeros momentos de la vida. Yo pienso que esto no es determinante, que lo determina la cultura en la cual estás. Si vos estás en una cultura racista, xenófoba, bueno, de todo los sismos habidos y por haber, esto se incrementa. Si vos estás en una cultura que es más colaborativa, más solidaria, estas cuestiones se diluyen y se puede colaborar y ser solidario con el otro. Pero esto es marcante para la especie humana. ¿Qué es marcante? Que somos uno, no nos diferenciamos desde el principio. Somos uno con la madre o con quien nos cuida, y luego hay una tendencia cuando se va haciendo esa separación entre el otro y yo, entre el yo y el no yo, a mantener dentro de sí lo bueno y expulsar hacia afuera lo que es desagradable. Esto está estudiado por la psicología y por el psicoanálisis infantil, este tipo de procesos de crecimiento. No Ah, sé si esto sí. puede ser algún Martita, factor, a ver Marta, ¿qué mi pienso? ¿Cómo amor, lo podría Martita, anda complementar? buscando tu micrófono porque yo fui que lo muteé. A mí me da Ya, mucho ya miedo. lo encontré. Ay, bien, rápidamente. Bueno, cada vez voy mejor. Me siento discriminada, pero voy a seguir luchando por no serlo. Sí. Este, bueno, lo que dice Liliana es así. El tema es que el bebé con la mamá es uno, como dice ella. Para poder crecer es necesario discriminarse y separarse, pero también es necesario estar unido primero. O sea, si no estás unido primero no podés crecer porque no tenés sostén y soporte. Primero está el soporte y el sostén, entonces estás pegado a ese soporte y sostén. Cuando empezás a crecer y a separarte y a discriminarte, como dice Liliana, necesitas separarte para ser vos mismo. Hay aspectos positivos y negativos que en un principio los negativos se ponen afuera hasta que después hay un momento en la etapa de crecimiento que se pueden integrar
Es decir, yo puedo integrar que me enojo, puedo integrar que a veces me equivoco, puedo integrar que a veces soy injusta, puedo integrar que soy egoísta y lo voy tolerando y me voy mejorando a mí misma. Claro. Hay personas que no logran este desarrollo bien, no solo por la cultura, sino por el vínculo con su madre y con su familia. A eso se A le mí me suma, preocupa, ¿sabes qué me preocupa, Martita? El tema de la imagen. Cuando estamos nosotros mismos tan preocupados por nuestra imagen. Yo creo que ahí viene, ¿no? Bueno, porque lo que pasa es que en ese crecimiento vas construyendo tu identidad. La identidad tiene que ver, la imagen tiene que ver con la identidad también, y a veces esto no se logra bien. Entonces, todos estos procesos de poner afuera, la agresión, se hacen más fuertes, y entonces es necesario, si uno conoce la historia de Hitler, Hitler era nieto de una judía de un judío y una alemana. Entonces, como el judío era el patrón de la alemana, la echa cuando queda embarazada. Y ella se va a vivir con 2 alemanes que la ayudan. Y al padre de Hitler lo criaron con la disciplina alemana, que era muy rígida, y también odiando a este abuelo judío que lo había rechazado. Que podía haber sido judío, podía haber sido cristiano, podía haber sido cualquiera, como la rechazó, y entonces lo malo se empieza a poner ahí. Cuando él accede al poder, esto quedó en él también. Y además debería haber razones económicas también por las cuales querían destruir a los judíos. Entonces se van juntando todos los elementos, él hace una proyección hacia afuera de la bronca de su padre. Aparte, a Hitler le gustaba pintar y dibujar, y el padre lo hace que sea militar. O sea, que no fue reconocido ni respetado en sus deseos. O sea, él terminó haciendo el mandato paterno. O sea, que había un resentimiento muy grande en este hombre. Entonces, cuando uno elige un gobernante que tiene todas estas patologías, corre riesgo toda la humanidad o el país. Hay que pensar muy bien y hay que saber muy bien cuál es el origen de la gente, los antecedentes. O sea, hay mucho que analizar. O sea, el análisis y la discriminación no es mala si se usa para saber. Cuando se usa para proyectar aspectos negativos, entonces terminan haciendo lo que hicieron en la Segunda Guerra Mundial, que es poner todo lo malo en los judíos para poder quedarse con todo el poder que quizás tenían en ese momento, y aparte para dominar a toda la comunidad a través del miedo y del temor que producía esa discriminación. Claro. Que ni siquiera los que no eran judíos podían hablar porque eran castigados también. O sea, estaban atacando a los judíos, pero no eran los judíos solos. En un primer momento, al poner el objeto malo afuera, se piensa que todo va a recaer sobre ese objeto malo, pero eso está utilizado por el poder también para dominar a los otros. O sea, si la gente supiera un poquito más de esto, quizás analizaría más las cosas. Claro, a mí me ¿Puedo gustaría aclarar algo, por favor? Porque me parece que va bien para completar lo que dice Marta. Esto. Porque por ahí si hubiera sido, en un contexto de la crisis del 23, en donde en Alemania hubo una hiperinflación y una gran desocupación, los chicos jugaban con los billetes, no valía nada el dinero. Bueno, producto del Tratado de Versalles, que las reparaciones de guerra de la Primera Guerra Mundial llevó a Alemania a esta situación. A ver, esta situación económica hizo que Hitler, con estas características, pudiera subir. En otra situación económica de bienestar, de ascenso, del capitalismo y demás, por ahí aquí lo internaban en un manicomio. ¿Se entiende? Claro. Digo, depende del contexto, qué importancia se le da a este tipo de figuras. Y hoy lamentablemente estamos en un contexto de hiperinflación y de desocupación también. O sea, pareciera que es el caldo de cultivo para que estas personas muy desequilibradas puedan acceder al poder o ser construidas para llegar al poder. Pero es el contexto el que determina cuáles son los destinos de estas personalidades, ¿no? Eso
porque Sí, para no a caer mí, en psicologismo, ¿viste? sí, a mí me Ujú. gustaría mucho que en la última parte así del programa, ya que bueno, esto es interminable el tema, ¿no? Pero les hablemos a las familias, a las familias de hoy, de aquí, de Argentina y del mundo, diría yo. ¿Qué puede hacer la familia con este tema para que, para minimizar los daños que puede hacer la discriminación en la sociedad, en el trabajo, en la escuela, en todos los ámbitos donde nuestros hijos y nosotros mismos transitamos nuestro día a día, ¿no? ¿Qué podemos hacer desde la familia? Porque ya como ustedes nos explicaron que todo nace en ese vínculo, ¿no? Al nacer con la madre, con la familia en sí. Hablarle a la familia por lo menos para ver qué podemos hacer, qué vistas de solución podemos tener en nosotros mismos. Bueno, la familia yo creo que refleja claramente todos los prejuicios que también le rodean. Y Ujú. quiero agregar una pequeña cosa con respecto a la sociedad en general de nuestra nación. Hasta hace muy poquito, el presidente de la nación argentina tenía que ser católico, apostólico, romano. Sí, Hasta hace muy poco. Tanto es sí, sí. así que Menem se rumorea, no sé si es cierto, que se convirtió rápidamente al catolicismo para poder ser presidente. Es decir, allí discriminaban y echaban afuera, como dice Liliana, a montones de ciudadanos argentinos porque excluían a todo el que no fuera católico, apostólico, romano. Ujú. Pero refiriéndonos a la familia, el relato que vos acabás de hacer, Marta, echar de la familia a una chica embarazada, no era tan raro, no era tan No, raro. pero la Esto discriminación. sucedía en las familias, que uno piensa, bueno, el Claro. afecto inevitable entre padres e hijos. Era la empleada, no, no era familiar, era la empleada. Él tuvo relaciones con la empleada. Era familiar. Yo tengo una bisabuela que fue echada de la casa, no por quedar embarazada, sino por enamorarse de una persona que no era de su clase, Ay, que acabó siendo un bisabuelo mío. la familia. Qué importante ese núcleo, Las ¿no es de cierto? clase entran también en esto, Sí, Otro sí. relato familiar, Sí. ¿cómo se llama? Familiar político, no de sangre. Ajá. Es una historia tristísima, porque eran campesinos ricos, navarros, Ujú. y las dos hijas de la familia quedaron sin novios a la vista de su propia categoría. Entonces, no, parece que había algún muchacho de pueblo que andaba detrás de ella, pero eso no podía ser de ninguna forma, porque no pertenecían a su nivel social. ¿Y qué hicieron? Miren, Navarra está al lado de los Pirineos. Atravesaron toda España en el siglo XIX, fines del siglo XIX, en el último tercio, digamos, no a fin de siglo, en tren, llorando la madre y las dos hijas para ponerlas en un convento de clausura, que era lo más honorable que podían hacer, y buscaron un convento que no fuera muy caro, porque tenían muchas pretensiones de clase, pero no tenían plata.
y en los conventos se pedía dote, y ahí pedían una dote más o menos aceptable para sus posibilidades económicas, y las dejó donde no las iba a ver nunca más en su vida, porque atravesar en diagonal España desde Navarra a Sevilla era un viaje terrible. Hoy en día sería una pavada, pero en esa época era un viaje terrible. Miren lo que hacen los prejuicios, Clelia. discriminación. Claro, Eso sí que es los prejuicios es familiares. simplemente una anécdota. Y sucede dentro de las familias. Sí, sí, es verdad. Claudio, te escuchamos. Sí, yo estaba leyendo un libro de un sociólogo y antropólogo norteamericano que se estudia acá en la UBA, Ajá. que se llama Alpert, y el libro se llama La naturaleza del prejuicio. Y él, aparte de explicar de dónde surge el prejuicio y demás, cuenta algunas anécdotas que él vivió en su trabajo de campo, digamos, en el análisis del prejuicio, ¿no? Por ejemplo, son cosas que parecen cómicas, a mí me hicieron reír, en realidad son para llorar, ¿no? Dice que había un chico que había sido criado por los padres y odiaba a los negros, porque había sido criado por los padres así. Entonces un día llegó un compañerito a la casa a estudiar con él, a tomar la leche, y el padre lo llevó aparte y dijo, no te dije que no traigas negros. Y el pibe le contestó, este no es un negro, es un compañero del colegio. ¿Ah? O sea, odiaba a los negros, pero no sabía lo que era un negro. ¿No? En una oportunidad en California se puso a preguntar qué es un comunista y entre tantas disparatadas respuestas, una persona, una mujer le dijo, yo no sé qué es un comunista, pero espero que no haya ninguno cerca. Ah, ¿Ah? qué... Entonces, me parece a mí que no es el único motivo, pero la educación es uno de los motivos más grandes que nos inserta en el prejuicio, ¿no? Y Claro. en nuestro país tenemos que los villeros, que los negros, cuando dice este negro de porquería, y cuando uno le dice el color no tiene nada que ver, te dicen, yo digo negros de alma, así que discriminan hasta el alma a las Ay, personas, ¿no? sí, los Eh, planeros. Ahora están los... Planeros. Bueno, ahora se está calmando un poquito el asunto con los homosexuales, pero todos sabemos que en la década del 40, por ejemplo, mi papá me contaba de un vecino que era gay y una vez por mes tenía que presentarse en la comisaría y escuchar el discurso del comisario y estar una noche preso por las dudas que no haga alguna cosa degenerada, ¿no? Eh, bueno, y ahora hay un prejuicio muy grande de clases. En nuestro país, una discriminación de clases hecha por los mismos pobres que defienden a los ricos. Eso no lo voy a entender nunca. Tal vez entre las dos psicólogas se rompan la cabeza y me expliquen por qué hay pobres que defienden a los ricos. Eso creo que se llama masoquismo. No lo conozco muy bien el asunto, pero existe, ¿no? Pobres que defienden a los ricos pidiendo con un odio de clase terrible, ¿no? Hay un odio de clase muy pronunciado en nuestro país. Sí, sí, sí. Disculpen a los que los he muteado. Acá estoy discriminando en el especial porque no quiero que haya ningún ruidito. Y escuchándolo a Claudio Cruces, me acordé de sería una especie de TikTok que hace un chico que se llama Cristian, que él está privado de su libertad. Y a mí me gustaría ver si podemos escuchar la letra, ¿cierto? Ahora recuerdo que en el Zoom la música no sale bien, pero yo lo voy a poner a sonar, cualquier cosita después lo cortamos y lo insertamos, pero me interesa que escuchen, a ver, esta letra. Hace muchas cosas no quiero hablar. De chico pasé hambre y necesidad. Mi vieja aprendí lo que es la humildad. Y eso a mí nadie me lo va a quitar. Arriba, donde los problemas parecen a diario.
donde el que come 2 veces es millonario. Después critican y hacen comentarios y no hay ayuda en nada. Mejor cerrarnos para poder sustentar sus salarios. Somos la bestia que ustedes crearon y cuando vieron lo que hicieron se asustaron. Después somos lo malo. Somos parte del negocio que ustedes hicieron socio. Ustedes hacen la pobreza y nos culpan de peligroso. Nunca dan una respuesta, solo fueron promesas. ¿Cuántos meses, cuántos años y miles de sueños rotos? No digo que esté bien ni mal, lo dejo a tu criterio. La guerra con la ayuda termina en el cementerio. Mi forma de pensar está clara, yo te lo digo en la cara. Hablan de respeto y sabemos que no son serios. Por eso que no quiero más porquería. La gente cansada de las mentiras. Te hablan de inseguridad y todo psicópata para como es una vacancia. En mi barrio usted vive el día a día. Duela a quien le duela, ría a quien se ría. Días grises, noche fría, pasan 4 años y la historia no termina. Mi barrio, donde los problemas parecen a diario, donde el que come 2 veces es millonario. Después critican y hacen comentarios y no hay ayuda en nada. Mejor encerrarnos para poder sustentar sus salarios. Somos la bestia que ustedes crearon y cuando vieron lo que hicieron se asustaron. Después somos lo malo. Tengo mis errores de esta vida, soy un aprendiz, siempre humilde en todos lados. Si voy a morir así, quiero que ustedes evalúen cuál mayor delito aquí. Si robarle a una persona o arruinar todo un país, siempre consciente, pero yendo para el frente. Yo lucho por mi gente y por todos mis parientes. Lo único que hice mal es que no fui inteligente. Respeto al laburante y también para el buen vidente. Hacia mi barrio. Bueno, después se los paso bien si no se escuchó la letra, ¿no? Él dice que ellos son o sea, soy la bestia que ustedes crearon. Él está preso, está privado de su libertad cristiana y es rapero y tiene muchísimas cosas en TikTok, YouTube y todo eso, ¿no? Y este tema se llama Mi Barrio. Un tema para escucharlo y para debatirlo y para cómo él se Claro. siente así, totalmente discriminado. Yo quería aclarar algo. Uno no odia a los ricos, odia la mala distribución de la riqueza, que es otra cosa, muy distinta. En realidad luchamos contra la discriminación de raza, de religión, Claro. Si yo cerrando diría, porque ya no nos estamos quedando casi discriminación sin de tiempo. clase, de color, ¿no? Sí. No, el odio es muy mal consejero. Exacto. No deja analizar bien las cosas. Claro, Clelia, yo en vez de, vamos a ir abriendo los micrófonos para ir cerrando, Sí. yo en vez del odio elijo la Cierro acá. aceptación. Cierro un callo. La aceptación de esta realidad, de vernos a nosotros mismos, de ver en ese núcleo tan importante que es el único refugio que tenemos hoy, la familia, que a través de todas estas políticas y como ustedes les quieran llamar, también está sufriendo una gran crisis. Pero valorar ese núcleo principal de la familia, ahí donde hemos nacido, donde han nacido nuestros hijos, y volver a esto, volver a hablar, escucharnos los unos a los otros y enseñarnos los unos a los otros que somos valiosos, que si nosotros no nos valoramos a nosotros mismos, menos nos van a valorar los demás. Digo, un cierre, porfi, abrimos, Lili. Sí, yo me estaba acordando de una experiencia que
se hizo en México y se replicó en otros lugares, en donde a chicos chiquititos, de 5 o 6 añitos, morochitos, descendientes de pueblos originarios, le mostraban una muñequita blanca y una muñequita de piel oscura, y le preguntaban, ¿y cuál es más linda? Y los chicos decían, en la mayoría de los casos, la blanca. ¿Y cuál se porta mejor? Y la blanca. Y bueno, y así sucesivamente, ¿no? Hasta que por ahí el entrevistador lo hacía entrar en contradicción y le decían, pero vos qué piel, ¿cuál es el colorcito de tu piel? Ah, mi piel es oscura. Esto nos lleva, digamos, los prejuicios a ver que se adquieren en la primera infancia, transmitidos por la familia, porque a veces las familias son reproductoras de este sistema, digamos, no siempre son buenas las familias, y es una cuestión afectiva ligada, sí, al odio, es una cuestión afectiva ligada al odio, ¿no? Que tiene mucho que ver con cuestiones muy primitivas, decía el profesor, me acuerdo, de ética y derechos humanos, que tiene que ver con la piel, con los ojos, con la mirada, por eso el distinto color de piel, por eso los ojos rasgados, digamos, cuando hay prejuicios a veces con las personas que vienen de los países asiáticos. Yo creo que, bueno, ojalá se pueda hacer, hay familias que estas cosas no las transmiten, pero que la escuela tiene un rol fundamental acá, para desarmar estos prejuicios, para desarmarlos, para mostrar otra cosa. Bueno, es lo que se me ocurre poder transmitir, ¿no? Sí, qué bueno, Lili, y los maestros, ¿no? Y saber que hacerlos analizar a veces, porque las películas tienen mucho que ver con eso, según qué películas miramos, y ir ver el trasfondo y el mensaje de eso que estamos viendo, sí, tal cual. Martita, porfi, activa tu micrófono para saludarnos y darnos un cierre a este programa. Ay, no lo encuentro. Hoy lo encontraste más fácil. Esta vez le falló. Bueno, Claudio, mientras Martita va activando su micrófono, saludanos. Ahí está. Listo, ya está. Marta. Pero esta es la emoción del especial, ustedes se dieron cuenta, porque el que nos escucha dice, a ver si Marta activa su micrófono. No solo se me achicó la imagen. Bueno, les cuento, si sale la voz por lo menos. Sí. O sea, lo que dice Clelia y lo que dice Lili es importantísimo. O sea, esto nace en la familia. Y creo que tiene que ver con el odio, pero más que nada tiene que ver con la falta de amor. Porque yo pensaba en estas dos chicas que la madre las lleva desde donde vive hasta Sevilla para internarlas en un convento, solamente para que no las discriminen a ella como madre de dos chicas que no consiguieron novio, me parece un horror. ¿Me escuchan? Sí. Horroroso. Sí. La falta de amor de esta madre. Yo me hubiera quedado peleando en mi casa y hubiera apoyado a mis hijas y que se casen con el que ella querían. O sea, ella no pudo pelear por las hijas porque no podía pelear por ella tampoco. Ay, yo creo que la maternidad, Martita, la maternidad, así como es digna de un especial absolutamente. Ustedes que no pueden. Implica lucha, implica perder, implica renunciar a cosas, implica enfrentarte. El otro no es amor, es acomodarse por temor. Y ahí surge el odio y la bronca. Claro. Entonces, porque una madre que hace eso, da a sus hijas, pues seguramente habrá sido el padre que le pidió que haga eso. No sé cómo fue la historia, pero en España era todo así. Y todavía siguen algunos que tienen resabios de esa cultura. Algunas mujeres lo hemos sufrido, si tenemos ascendencia española, sabemos el pensamiento machista que tienen. Entonces, yo creo que lo importante es la capacidad de una mamá de poder amarse a sí misma y amar a sus hijos y poder defenderlos. Bien. No las defender. Bien, gracias. Perdón, muchas veces pasa lo mismo en otras áreas, ¿no? Con distintos conceptos. Por eso yo digo que es importante que en la familia se trabaje
con el análisis, o sea, la discriminación para conocer, para aprender, para saber, no para proyectar y poner afuera algo que nos molesta a nosotros. Claro, y ver esos dobles mensajes que muchas veces están y no los vemos. Nos estamos yendo, Claudio. Un saludito por Sí, si me permiten, no quiero ser religioso, simplemente citar una frase del apóstol Pablo en la Biblia que habla de la Ay, te escuchamos con eco, con eco, pero no importa. A ver, decimos. Habla de la multiforme sabiduría, ¿no? La multiforme, en griego multiforme, es pariente de la palabra policromía, muchos colores. La sabiduría no existe en ese fundamentalismo que dice existe un solo Dios y es varón, hombre y de clase media, ¿no? Ay, Policromía quiere decir muchos colores. Si hay sabiduría en un ser humano es porque tiene ese pensamiento arcoíris que denota un montón de formas y no solamente todo el mundo tiene que pensar como yo, sino que el que piensa diferente no es mi enemigo, sino aquel que me enriquece. muy bien, me enriquece, lo diferente nos enriquece. Clelia, gracias por haber estado. A ver si encontraste un micrófono para decirnos un saludito hasta la semana que viene. A ver si la escuchamos a Clelia. Qué interesante que estuvo esto. Un saludito y hasta la semana que viene. Así es, mi amor. Gracias por haber estado y nos escuchamos y nos vemos, ¿eh? Acuérdense que también estamos en YouTube. Bye, bye.